Ministerios Internacionales Comunidad Quirios presenta Predicaciones Dominicales, un espacio de enseñanza y crecimiento en la vida cristiana actual, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Con ustedes, el pastor Víctor Loaiza. El tiempo que estamos viviendo, ahora sí es cierto que no podemos decir que cada nación está viviendo algo diferente. En estos 6 meses, hermanos, hemos aprendido de que el mundo entero sufre lo mismo. Quizás tiempos atrás decíamos, bueno, esto pasa en tal país, pero en tal país no pasa eso. Pasarán otras cosas, pero ahora no. Ahora vivimos una realidad que el mundo entero vive como una realidad. Ahora no podemos decir que algunos sufren y otros no sufren. Ahora podemos decir que el mundo entero sufre lo mismo. Y esa es otra realidad. Hoy sí se encuentra el mundo como si estuviera unido por lo mismo. Hay una unidad en el mundo. ¿Y cuál es? Está el mundo unido sufriendo lo mismo. También el mundo entero está pidiendo por lo mismo. ¿Qué está pidiendo el mundo entero? Pues que se acabe lo que está pasando. No existe una oración en el mundo diferente. Es una realidad. Ahora se puede decir que si hay unidad en el mundo, todos pidiendo lo mismo, todos sufriendo lo mismo. Si decimos que en nuestro país hay desempleo, ¿cuál país del mundo no tiene desempleo hoy? Si estamos teniendo muertos cada día, ¿cuál país del mundo no los está teniendo? Todos. Hoy sí vivimos una realidad. Hoy sí podemos generalizar el poder que tiene el pecado. Y a la vez podemos ver las consecuencias del pecado. Y entonces tal vez usted está pensando que yo estoy diciendo que lo que está pasando en el mundo es consecuencia del pecado, y la respuesta quiero decirle que es un sí. Sí. Porque ese fue el origen del pecado. Cuando recordamos la historia del plan de Dios. El plan de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están antes de la creación del mundo, antes de crear el cosmos, la tierra, como queramos decirle. Dios ya estaba ahí. Dios en su plenitud, en su omnipotencia, en el Dios inmutable, el Dios santo, está, hablemoslo suyo, con su familia divina, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y ellos, con la gloria que tienen, no había, la creación no estaba. Entonces Dios desarrolla un plan eterno. El plan que no ha cambiado, el plan que se sigue ejecutando. Dios comienza a crear la tierra. Así comienza el principio de las cosas. Siempre es bueno verlo otra vez, su Biblia, en el libro de Génesis, el libro de los comienzos, el libro donde inicia todo, el libro donde Dios desarrolla su voluntad,
desarrolla su revelación, su palabra, donde Dios decide hacer lo que Él quiere hacer. Y entonces el libro de Génesis comienza con un principio. Y por eso capítulo 1 y versículo 1 nos lleva a ese principio. En el principio, así empieza la Biblia. Así empieza todo. Ya Dios estaba ahí. Dios no tiene ni principio ni fin. Dios en su eternidad, en su gloria eterna, pero sí da un principio para la tierra, un principio para su creación. Y entonces comienza la Biblia diciendo así: en el principio creó. ¿Quién creó? Dios. Creó Dios los cielos y la tierra. Y mis hermanos, este es el fundamento de fe de nosotros, lo que dice la Biblia. Realmente a nosotros no nos importa, escuche bien, lo que la ciencia diga. No nos importa lo que los humanistas puedan decir. No nos importa la teoría de la evolución que se enseña. Nosotros tenemos un fundamento en nuestra fe. Es de que Dios crió los cielos y la tierra. Ese es el fundamento de nuestra fe. Lo que diga la humanidad no es importante. Ahora, todos los libros de la Biblia son escritos bajo un contexto. Todos los libros de la Biblia fueron escritos para una audiencia original. No era Quirios, por cierto. No eran sus abuelitos. No. Justamente la Biblia fue escrita para una audiencia que creció, se desarrolló creyendo otra cosa. Fábulas siempre han habido en la historia, mitos siempre han habido. Cuando el pueblo de Dios está en Egipto, bueno, en la historia, muchos años después, ahora estoy tratando de darles un enfoque a quien se le escribió los primeros 5 libros de la Biblia, la audiencia original. El pueblo de Dios está en Egipto. El pueblo de Dios sale de Egipto con mano poderosa. Pero 400 años que vivió el pueblo de Dios en Egipto, 400 años son suficientes para poner una posición de creencia. Los egipcios eran una potencia histórica, milenial. Y entonces Egipto tenía su propia historia de cómo fueron criados los cielos y la tierra. Y los egipcios dominaban con sus dominios, enseñaban a su gente cómo había sido creados los cielos y la tierra. Entonces el pueblo de Dios que está en Egipto, 400 años ya tienen una creencia. Es igual cuando nosotros decimos, es que yo creo tal cosa. ¿Por qué? Porque mi tatarabuelo creía tal cosa, mi abuelo, mi papá, y por supuesto yo soy un resultado de lo que creyeron mis antepasados y mi familia. Y por eso algunas de ustedes, hermanas, cocinan como su abuela. No sé si tendrán la cuchara de su abuela. Algunas lo logran, otras no lo logran. Pero en fin, el hecho es que hay una historia detrás de cada uno de nosotros por la vida donde venimos. Costumbre, maneras de pensar y todo. Pero los egipcios habían enseñado a su gente una fábula de cómo habían sido creados los cielos y la tierra. Entonces, ¿qué necesita el pueblo de Dios? El pueblo de Dios necesita tener, hablemoslo así, la historia verdadera de cómo fueron creados los cielos y por supuesto y la tierra. Entonces, la audiencia de Moisés, que es el autor a quienes se cataloga como el escritor de los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces Moisés recibe el soplo de Dios, la inspiración de Dios para escribir la narrativa de cómo fueron creados los cielos
y la tierra. Y entonces Moisés escribe para esa audiencia original. Por supuesto, la palabra de Dios hoy la tenemos nosotros. Tenemos la misma historia que Moisés quiso contarles a la audiencia de aquel entonces. Y hoy nosotros somos audiencia hoy ¿de qué? De esta misma historia. Y entonces nosotros, no solamente el pueblo de Dios que estaba en Egipto, sino nosotros mismos en nuestro contexto hoy del siglo XXI, por decirlo así, creemos esta misma historia como Dios crió los cielos y la tierra. Por supuesto, si tuviéramos en medio de nosotros la audiencia que hay hoy aquí en el culto de nosotros, tal vez usted me dice: pastor, yo soy cristiano, pero eso sí, yo no creo lo que dice la Biblia de cómo fueron creados los cielos y la tierra. Yo creo lo que la ciencia dice, y comienza a hablarme ahí de todo el proceso que la ciencia ha desarrollado para encontrar en principio un origen. Entonces, así hay muchas personas. Hay personas que son cristianas, pero todavía hay algunas cosas aferradas en su mente. Pues bien, mis hermanos, justamente la palabra de Dios es para ser recibida. La palabra es para renovar nuestro pensamiento, para cambiar nuestro pensamiento equivocado y creer lo que Dios hizo. Entonces, estoy diciendo lo mismo. Nosotros creemos. La fe cristiana se fundamenta en lo que dicen las Escrituras. Y queda por allá el pensamiento humano. No nos interesa lo que Dios dice. Entonces, ¿qué dice Dios? Dios, entonces, vamos otra vez al principio de la nada. Dios está ahí. Dios está presente. Dios estaba ahí en su trono. Pero Dios entonces tiene la gran idea de construir la tierra, de formar la tierra. Y entonces por eso dice la Biblia así: en el principio creó Dios los cielos, por supuesto, y también la tierra. Y entonces comienza, eso es lo que usted comienza a leer, el cómo Dios comienza a darle creación, darle vida a su visión, a su plan, a su eternidad que tiene también con el hombre. Entonces tenemos esta historia aquí, como Dios cada día comienza a hablar. No quiero referirme a eso ahora. Lo que quiero nada más es hablarle acerca del plan de Dios, creando todas las cosas, fue dividiendo las cosas y llegó el punto culminante de la creación. Ya están los cielos, ya está la tierra, y ahora Dios quiere ponerle un sello a su creación. Entonces Dios forma la gran idea de formar un jardín dentro de toda la creación. Forma un jardín llamado un paraíso ahí, un lugar espléndido, regado por ríos. Y Dios se reúne, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se les ocurre la gran idea divina de Dios. Génesis 1:26 en su Biblia. Entonces dijo Dios. Y dice la palabra aquí, es Elohim en el hebreo, la Trinidad de Dios. Dice hagamos en plural, el verbo es plural, hagamos. O sea, hagamos es Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios Padre juntos, hagamos. Aquí no se trata de que Dios Padre está haciendo algo y el Hijo no está de acuerdo, no. Tenemos aquí la Trinidad de Dios, el Dios plural de la Biblia. Dijo Dios, hagamos al hombre. Dijo Dios, hagamos al hombre. Nunca dijo, hagamos que a través del polvo de la tierra, a través de alguna situación que pase, termine siendo un hombre. No, como trata de enseñar la ciencia. No, dijo Dios, hagamos al hombre. Y Dios se le ocurre la gran idea, ¿cómo tiene que ser el hombre? El hombre va a tener algo en nosotros, dice Dios. El hombre va a tener algo en nosotros que lo identifique como creación nuestra. Dice, y lo puso así, a nuestra imagen. Y también va a ser conforme a nuestra semejanza. Entonces el hombre es imagen y semejanza de Dios. Toda persona que usted vea por ahí tiene imagen y semejanza de Dios. Pero pastor, mire qué desorden de hombre. Aún así tiene imagen y semejanza de Dios.
conforme a nuestra semejanza. Y hagámoslo no para que sea un hombre ahí sin autoridad, sin derechos. No. Vamos a darle señorío, dice Dios, que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, dice, en toda la tierra. Y además en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ese fue el plan de Dios. Y luego dice versículo 28, y podemos quizás escuchar un amén en lo divino, en la corte celestial. Y luego dice, y creó, creó. Y creó Dios al hombre. ¿Cómo lo creó? A su imagen, versículo 27. A su imagen, a imagen de Dios. Y aquí no aparece la palabra semejanza. No hace falta, es simplemente una doble acción de lo mismo. Y creó Dios al hombre a su imagen. Dice, a imagen de Dios lo crió. Y por supuesto tenemos que Dios pensó en un varón y una mujer, aquí llamada la palabra con hembra, los creó. No es una palabra que nosotros utilizamos mucho, pero en algunos países sí. ¿Usted qué tiene? Sí, yo tengo un hijo y una hembra. Quizás usted y yo no usamos ese lenguaje en nuestro país, pero hay países que sí usan ese lenguaje. Yo tengo 2 hembras y un hijo, ¿verdad? A veces en el pachuquismo erotico decimos, sí, yo tengo una hembrilla por ahí, pero no está hablando de un hijo, sino de alguna por ahí, ¿no? Pero aquí, la palabra aquí es para decirle la hija. Dios nos pone ahí en ese lugar hermoso, lleno de su gloria. Lo pone a trabajar al hombre para que labore la tierra, que funcione como tal. Pero Dios entonces, Dios es Dios. Y Dios va a marcar una separación entre Él como un Dios santo, 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 por encima de todo. Y pone al hombre con señorío, con grandeza, pero le pone una separación entre Él y Dios. Dios va a ser siempre Dios. Y el hombre tiene que demostrarle a Dios lealtad, justamente como una respuesta. La lealtad es una virtud que el hombre tiene cuando responde hacia alguien que ha sido bondadoso. Hay alguna persona que dice, yo soy leal a mi patrón porque él ha sido bondadoso conmigo, me paga muy bien, me da esto y lo otro, y yo respondo diciendo, yo voy a ser leal a mi jefe, a mi patrón, a mi empresa, póngale lo que usted quiera. Pero lealtad es una respuesta del hombre. Dios espera lealtad de su creación. Dios espera lealtad del hombre hacia Él, pero el hombre tiene que demostrar su lealtad cuando es condicionado hacia eso. ¿Cuál es la condición de Dios? Pues mira, Adán, mira, todo esto te lo he dado, todos los árboles puedes comer, disfruta todo lo que yo te he dado. Dios ha puesto de todo para comer. Y Dios se le ocurre la gran idea de poner en el centro de todo lo que puede comer. Es como que usted, mi hermana, usted presenta una mesa para sus invitados y usted tiene ahí, póngale todas las frutas que quiera, comidas. O sea, donde usted dice, la persona puede escoger lo que quiera comer. Y usted lo ve todo aquello y dice que carga todo lo que hay para comer. Y todo es para nosotros. Pero a usted, mamá, se le ocurre poner un poquitico de comida en medio de la mesa. Justamente en medio de la mesa. O sea que en medio de la mesa significa que si usted ve a la izquierda, ve manjares para comer. Pero en el puro centro de la mesa, tú te encuentras algo que de esto no se puede comer. Y a su derecha encuentra otros manjares para comer. O sea que es imposible vivir entre los manjares sin ver algo que no se puede hacer. Dios se le ocurre poner un árbol en medio de su jardín, en medio, un árbol con fruto, por supuesto, y Dios le dice al hombre, de este árbol no comas, porque si comes
ciertamente morirás. Entonces, escúcheme bien, mis hermanos. Adán y Eva pasaban para allá comiendo y disfrutando y siempre se topaban ese árbol ahí. No pasaba nada, pasaban al otro lado, comían de este lado, estaban disfrutando todo, pero ese árbol no es importante. Lo importante es la plenitud del gozo, lo importante es toda la gloria que tenemos aquí y eso que no se puede no es importante. Así, ¿cuánto vivieron así? No sé la respuesta. Pero en Génesis tenemos la historia del capítulo 3, que quisiéramos que no estuviera, pero está ahí. No podemos pasar del 2 al capítulo 4, no, hay que pasar por el 3. El capítulo 3 hay que leerlo. Porque el capítulo 3 aparece un personaje, aparece un animal, aparece una serpiente. Y ese día, no sé cuál día, están ellos ahí, pero ella comienza y ella interrumpe la situación. Oye, ¿por qué no comes de este árbol? No comemos porque Dios dijo. Y comienza el diálogo. No, eso no es verdad lo que dice Dios. Escuche bien. No es verdad lo que dijo Dios. Ellos tenían solo la verdad de Dios para su vida. Mis hermanos, la única verdad es Cristo, es la verdad. Pero también cuando hablamos de la verdad, estamos hablando que solo las Escrituras contienen la verdad. Solo las Escrituras tienen la verdad. Por supuesto, Adán no tiene las Escrituras. Solo tenía la voz audible, la voz oral, la voz audible de Dios bien grabada, que de ese árbol no podía comer. Y su esposa también. Porque Dios había dicho, el día en que comas ciertamente morirás. Y entonces viene la serpiente para decirle lo contrario. Nadie antes le había dicho lo contrario a Adán. No. El Dios que te dijo eso es muy egoísta. Es tan egoísta que te hace comer de todo y de este no. No es así. Es que ese Dios que te dijo que no comas, Él sabe que si tú comes de ese árbol, conocerás el bien y el mal. Y no te lo dijo, pero te lo digo yo, y vas a ser como Dios. Dios es Dios, mis hermanos, y siempre será un Dios único. Y nunca el hombre será como Dios, nunca. Nunca. Si usted puede leer a alguien que diga, y serán como Dios, jamás es verdad. Dios es Dios. Y su gloria desde antes de la fundación del mundo, cuando crió al hombre, hasta hoy y siempre, Dios no comparte su gloria que Él tiene, única, plena, inmutable, poderosa, con nadie. Él seguirá siendo Dios. La creación siempre será creación. Pero escuche bien, mis hermanos. Si ustedes comen, van a ser como Dios. Y pues póngase en el lugar de estas personas. Y nosotros mismos estamos puestos en ese hombre, llámese Adán. Así que tal vez usted le dice, uy, pero qué bruto Adán. No, el bruto es el hombre y todos nosotros estábamos en Adán. Él era nuestro representante. Los problemas que hoy tiene el hombre, hoy es el mismo que tenía Adán en el principio. Usted le dicen, mire, usted puede ser como Dios. ¿Quién no quiere ser como Dios? Porque no queremos tener un Dios. Hermanos, el hombre vive una vida en que no quiere que le manden. Muchos hombres
no tienen trabajo. ¿Saben por qué? Porque no soportan que les digan una orden. No soportan ser mandados. Y por eso hay hombres que no duran en ningún trabajo. Nunca soportan al jefe, ni al gerente, ni a nadie. Entonces siempre viven renunciando a trabajo porque no soportan que les manden. Y por eso muchas personas han dicho: a mí que nadie se meta conmigo. Yo tengo mi negocio, hago lo que a mí me da la gana, entro a la hora que me da la gana al trabajo, trabajo las horas que a mí me den la gana. El hombre en su pecado no quiere estar bajo autoridad. Es parte de su naturaleza pecaminosa. ¿Cuál fue el pecado del hombre? La rebelión, la desobediencia, porque comió de ese árbol. Y ahí se inició el pecado. Mis hermanos, toda la maldad que usted ve en el mundo hoy tiene un principio, un inicio. El pecado que se inició en la historia que les he compartido es el origen del pecado, el origen del mal, de la rebelión. Es un pecado singular. La Biblia le llama la naturaleza pecaminosa. La iglesia tradicional le llama el pecado original, porque original es el origen, de donde viene. La vieja naturaleza también se le llama ese viejo hombre que tiene el hombre. Eso dentro de usted, que usted sabe que usted tiene, que te empuja hacia lo malo, que te hace siempre estar ahí fuertemente dentro de ti para rebelarte, para hacer lo contrario. Es para hacer que muchas veces diga: yo no sé, pero yo he querido hasta matar a veces por lo que me han hecho. Sí, eso está ahí metido, la semilla está ahí. Hay creyentes muy bien, muy buenos creyentes. Hay cristianos muy buenos cristianos. Pero en determinado momento, en una circunstancia, en una situación, se han visto casi, porque no lo hicieron, pero casi. Si usted no hubiera llegado a tiempo, pastor o hermano, o aquel, o si Dios no hubiera intervenido, yo no sé qué le hubiera hecho a esa persona por lo que me hizo. Y son cristianos. Y sí, es que enfrentamos esa realidad interna, esa lucha. Que algunos creyentes tratan de ignorarla diciendo: voy a ayunar para que se me quite, y no se le quita. Voy a vivir lo mejor que pueda para que no venga eso. No, está ahí, está presente. Dios no podía permitir de que el hombre que se rebeló contra él pueda seguir viviendo en ese lugar. Entonces se da la consecuencia del pecado, produce un juicio de Dios. ¿Cuál es el juicio de Dios? Dios los expulsa de ese lugar, llámese Edén, paraíso. Los expulsa. Les hace: ustedes no pueden vivir más aquí. Y son expulsados y ponen los querubines para que sean guardianes de ese lugar y el hombre no pueda regresar ahí. O sea, el hombre ha muerto en pecado. El hombre en su pecado ya está destituido de este lugar. Y el único que puede restituirlo hacia ese lugar es el mismo que los expulsó. Dios mismo. Dios es el único que puede hacer que el hombre vuelva otra vez a su estado original. Ese es el proceso en la historia, el plan de Dios que se ha venido desarrollando y que se culminará en la segunda venida de Cristo. Iglesia, cuando usted es un buen estudiante de la Biblia, usted va a entender que el plan de Dios es volver al hombre a como lo fue en su origen. El plan de Dios se mantiene y no cambia. Pero usted dice: pero pastor, ya han pasado 2000 años. Sí, en la raza humana existe eso. Pero para Dios 1000 años es como un día. Entienda el lenguaje de la Biblia. Para Dios solamente han pasado unos días. Para nosotros podemos darle más de 2000 años. O la creación 6000 años, qué sé yo.
Bíblicamente hablando, 6.000 años, porque si vas a la ciencia, te van a hablar de millones. Pero escuche bien, Dios va a terminar su plan eterno trayendo al hombre otra vez a su estado original. ¿Y sabes por qué? Te leí Génesis, en el principio de Dios, Génesis. Pero si te voy al último libro de la Biblia, llámese Revelación, Apocalipsis, vas a encontrar en que el libro mismo termina donde Dios desarrolla lo que quiso en un principio, volver al hombre a su estado original. O sea, hay cielos nuevos, hay tierra nueva, hay un jardín, escuche bien, hay el árbol de la vida, está todo otra vez. Porque ese es el plan de Dios. El plan de Dios no ha sufrido ningún cambio. Dios va a terminar su plan. Y nosotros estamos en ese proceso. Mi énfasis es, hermanos, el poder del pecado que produjo que Adán ya no se sintiera igual. Adán, cuando no tiene pecado, se puede ver un espejo. No estoy diciendo que lo tenía, pero Adán podía verse en un espejo. Y él, con la luz de la presencia de Dios, en su desnudez física, él no ve nada pecaminoso. Dice que ambos estaban desnudos y no había vergüenza en nada. Pero cuando el hombre cae en pecado, su interior cambia, su mentalidad cambia, cambia todo. Ahora se ve y se ve espantoso, se ve desnudo, se ve pecaminoso. Ve a Eva pecaminosa, ve toda la situación y el hombre responde con inteligencia, pero a la vez no tan inteligente a la vez. Porque el hombre dice, necesito resolver mi problema de desnudez. Y él lo que recurre a una planta de higuera, que son hojas grandes, y se cose, aunque sea un delantal, para cubrir sus partes íntimas. Eso es lo que el hombre pudo hacer al sentirse desnudo en su pecado. Y el hombre hoy, en nuestro tiempo contemporáneo, ¿qué hace el hombre? El hombre lo intenta de diferentes maneras, vivir mejor. ¿Cómo reformamos a alguien que está deformado? ¿Cómo hacemos? Metámoslo ahí a una terapia. Diga, voy a meter a mi hijo en tal lugar para ver. Y no encontramos soluciones. El hombre no encuentra solución. Dios, que podría crear otro hombre otra vez y desaparecer ese, porque ¿qué era imposible para Dios destruir a este hombre y volver a ser otro? Nada. Pero Dios, el hombre todo maltratado, pero todavía ahí está ahí, Dios decide comenzar a restaurar a este hombre. Y Dios hace el sacrificio de un animal y dice que con pieles lo viste al hombre. Dios lo viste en su pecaminosidad. Hermanos, Dios nos sigue vistiendo hoy con el Espíritu Santo, nos sigue vistiendo con su palabra, nos sigue vistiendo con su presencia cuando le buscamos. El hombre se sigue vistiendo de cosas de Dios. Pero el hombre alejado de Dios está desnudo, no hay nada bueno en sus pensamientos, quiere siempre hacer lo malo, quiere hacer siempre la rebelión contra Dios. Si Dios no interviene en el hombre no puede sufrir transformación. Y por eso Dios visita al hombre, lo viste, pero lo confronta. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estabas? Yo me escondí de ti. Sí, el hombre en la historia se ha estado escondiendo de Dios. El hombre no puede mirar a Dios en su pecado. El hombre no puede mirar a Dios jamás. Su vergüenza, su desnudez le hace ser así, huir de Dios. Por eso quise leer Isaías capítulo 6 otra vez hoy. ¿Por qué? Porque Isaías jamás se imagina. Ese es el lugar donde él ha ido muchas veces a hacer sus oraciones y de todo, pero él nunca esperaba encontrarse con la santidad de Dios, con la teofonía, ya sea en el trono de Dios de tercer cielo o el templo mismo. Y ahí el hecho es
que él se encuentra con la presencia de Dios. La presencia de Dios lo desnuda. La presencia de Dios hace que Isaías se dé cuenta que el problema no son sus ropas, no es su vida moral, que seguramente Isaías era un hombre moralmente bueno, quizás reconocido entre el pueblo como un hombre no tan pecador, quizás aunque era pecador, pero la gente quizás no lo veía así. Pero Isaías se ve, su espejo ya es Dios, ya no es un espejo corriente, ahora es Dios quien está detrás. Isaías puede verse en todo su interior, de que la santidad religiosa que él podía ostentar o tener delante de Dios no existe, sigue siendo un pecador. Isaías necesita encontrarse reconociendo su pecado. El hombre no puede ser restaurado si no se encuentra con Dios en su pecado y pide la misericordia de Dios. No hay posibilidad de que el hombre encuentre una respuesta para su vida de pecado buscándola en el sistema de este mundo, religioso, en lo que sea. El hombre tiene que volver a su estado original, encontrarse con ese Dios que lo creó. Isaías, ay de mí que soy muerto. Sí, el hombre merece la muerte física y la muerte eterna separación. El hombre merece todo esto. Solo Dios en su gracia y misericordia puede cambiar el destino del hombre, que es destrucción, condenación eterna. Solo Dios puede traerle solución al hombre. Las consecuencias del pecado de Adán, expulsión, el juicio de Dios por su pecado. Entonces, hermanos, nos encontramos en la Biblia de que Dios juzga el pecado, de que el hombre, al no escuchar a Dios, al rebelarse a la voz de Dios, entonces solo le espera el juicio de Dios. Y ahora vuelvo a donde empecé. Yo empecé diciendo que vivimos tiempos donde no hay diferencia. Todo el mundo sufre lo mismo. Todo el mundo se está enfrentando a la realidad igual que todos. Entonces se lamenta la situación en nuestro país. Solo tienes que ver noticias de más allá y te das cuenta que hay un problema en toda la raza humana. Toda la raza humana recibiendo un juicio de Dios por su pecado. Yo sé que algunos predicadores dirán, no puede ser un juicio. Eso nada más es consecuencia del pecado. Pero Dios utilizó las mismas cosas naturales. A través de la Biblia, Dios usó plagas, hambre, pestes, para traerle juicio a la raza humana. Y siempre y cuando se acababa el juicio, en la soberanía de Dios descansaba el fin del juicio de Dios. Algunas veces Dios establecía con sus profetas, Dios establecía el tiempo de eso. Por ejemplo, cuando Dios quiso juzgar al pueblo suyo con el cautiverio en Babilonia, Dios decidió cuántos años sería. 70 años de cautiverio sería el juicio de Dios, un tiempo de 70 años. Y los falsos profetas surgieron para decir que quizás Dios no iba a durar 70 años el juicio. Trataron de enseñar al pueblo de que no era tanto tiempo. Y Dios con los profetas suyos, teníamos los profetas falsos y los profetas verdaderos. Siempre, hermanos, lo falso ha acompañado a la verdad. Pero la verdad fue lo que inició todo. La mentira y lo falso vino después. Nunca lo falso es primero. Dios en el principio dijo, este árbol de cierto, si comes morirás. Eso era lo verdadero. Pero vino lo falso. Lo falso fue, no, comes y serás como Dios. Lo falso, escuche bien, el hombre en su naturaleza pecaminosa se ha encaminado por lo falso y ha desechado la verdad. Entonces Dios ha tenido que juzgar al hombre porque al desechar la verdad le han desechado a él.
Y el hombre cuando desecha a Dios solo le puede esperar y su fin es destrucción, condenación por rechazar a Dios. ¿Cómo encontramos la humanidad hoy? Mucho no le importa. A la gente no le está importando nada. Usted lee las noticias. El hombre no le importa. Está recibiendo juicio y no le importa. Siguen en cantinas llenas. Lugares públicos, la gente no le importándole. Sí, ese es el problema del pecado. Rebelión. No aceptando la realidad por su pecado. Mis hermanos, la iglesia del Señor está llamada a creerle a Dios. La iglesia del Señor, usted y yo hemos sido llamados a creer lo que Dios ha dicho. Aunque el mundo esté en contra de lo que podamos decir, lo importante es creerle a Dios. Noé le creyó a Dios y predicó un juicio. Viene un diluvio, nadie escapará. Y Noé, con un mundo habitado en aquel entonces, que venía y le decía: estás loco, Noé, nunca ha llovido así como tú dices. Pero Noé le creyó a Dios. Tenía toda la realidad del mundo en contra. Sí, no era testigo que no había llovido así nunca. Pero para Noé, si Dios dijo que viene un diluvio, dijo Noé: yo le voy a creer a Dios. Y toda la raza humana fue juzgada, condenada, eliminada, porque rechazaron la verdad, rehusaron la verdad, siguieron en sus mentiras, tomando, bebiendo, casándose. Es un lenguaje en la Biblia para decir que el hombre sigue en sus cosas, que el hombre no le importa nada, que jamás podría creer un fin, una tragedia, una desgracia, y que todo sigue igual, que puedo vivir así. Y cuando Noé terminó el arca, Dios cerró la puerta. Ni Noé podía cerrarla. Entonces vino la gente, ahora sí, pues ya era demasiado tarde. Iglesia, la historia se sigue repitiendo. Tenemos un mensaje que compartir, un evangelio hoy más que nunca que compartir dentro de una generación, una sociedad que no cree, incrédula, que no le importa. Pero no nos interesa lo que la sociedad diga, nos interesa lo que dice Dios. Los juicios de Dios han acompañado la historia del hombre siempre. Es un Dios sentado en su trono, gobernándolo, sometiéndolo, porque es un Dios que es rey por encima de todos los reyes. Y ese es el único rey que va a reinar siempre cuando venga su segunda venida. Mis hermanos, el pecado nos va a acompañar siempre. No le eche la culpa a su esposa, a sus hijos, a la sociedad, al pulpero, al chofer. Sus malas acciones, nunca culpe a nadie por sus malas acciones. Algo que Isaías reconoció primero fue esto: soy inmundo de labios. Todo mi ser, desde mis pies a mi cabeza, es inmunda. Todo mi interior está lleno de algo que me hace hacer el mal. Él tuvo que confesar ese pecado. Y la santidad de Dios estaba ahí para desnudarlo en su pecado. Pero por supuesto, Dios no quiere eliminar a Isaías. Dios, detrás del juicio, siempre desarrolla su gracia, su bondad, su favor. Y Dios, al ver a Isaías confesando su pecado, reconociendo que él
era así. Y no estaba culpando a nadie, porque mis hermanos, la sociedad vive culpando. Nosotros culpamos al gobierno, culpamos a Chale, como le dicen así, a Otico, ¿verdad? Culpamos a él, culpamos a la asamblea, culpamos al alcalde aquí en nuestro cantón. Usted culpa al patrón. El hombre vive culpando desde su origen. ¿Qué, Adán, qué pasó? Usted fue el culpable. Es como si yo dijera, ¿y por qué yo? Porque tú me diste una mujer. Yo estaba bien soltero, con el don de continencia. Estaba solterito. Y me apareció esta mujer un día en la mañana. Claro, tipo ese no aceptó, ¿verdad?, todo el regalo de Dios, la bendición que era, sino que culpó a ella de su situación. El hombre no ha dejado de señalar a otros para su situación personal. Es que si tú hubieras nacido en esa familia, ¿qué? ¿Estás culpando a la familia, a tu papá, a todo por la situación? No. El hombre hoy sigue señalando a otros. Cuando Isaías fue confrontado con la santidad, no miró a nadie, se vio a sí mismo. Soy culpable y merezco la muerte, voy a ser muerto. Cuando el hombre confiesa su pecado, no cuando el hombre tiene remordimiento, que es otra cosa, es solo religioso. No, es cuando el hombre está convencido de su pecado. Entonces la gracia de Dios siempre aparece. Por eso lo que Isaías ve un altar, ve carbones en el altar, y ni siquiera un querubín, que es llamado fuego también, ni siquiera el querubín puede con su mano, ni siquiera el querubín puede tomar el carbón ardiente. No, tiene que recurrir a una tenaza y tomar ese carbón, que es puro fuego de consumir. Y puede imaginarse, Isaías abre su boca y tiene que soportar el fuego purificador con el carbón. Otra vez, todo su ser, toda su vida, esclavo de pecado por años, aunque era muy joven Isaías, es cuando a veces hay algún tipo de cirugía que se hace con algo eléctrico, que lo que hace es cicatrizar. A ver si me explico. ¿Verdad que usted tiene que aceptar que lo quemen? Sí, no sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de que dice, me cicatrizaron la herida y tuve que aguantar la quemada, pero me cicatrizó. Déjeme decirle que Isaías está recibiendo una cicatrización, una cicatrización de su vida pecaminosa. Isaías recibe la gracia de Dios. La gracia de Dios puede cambiar a cualquier hombre que se acerca a él y reconoce su situación. Lo que sigue es solamente gratitud de Isaías. ¿Cómo no voy a servir a Dios? ¿Cómo no voy a servirle, alabarle, adorarle por lo que hizo por mí? Sí, yo voy, envíame a mí, yo voy. No me importa lo que tenga que hacer. Yo vivo agradecido con Dios. Mis hermanos, usted y yo, si usted está en Cristo, algo sucedió con nuestro pecado. También Dios lo cicatrizó. Y ahora podemos enfrentarnos a las tentaciones y todo con la ayuda del Señor, con el Espíritu Santo, y podemos vencer el pecado. El Espíritu Santo nos ayuda a vencer el pecado, a enfrentarnos cada día hacia eso. Y no hay día en que usted diga, voy a orar para que mañana lunes no sea tentado en nada. Si usted quiere orar así, puede hacerlo, pero le tengo una mala respuesta. No va a funcionar. Mañana serás tentado como cualquier día. No existe un día sin tentación. No existe. No se puede huir de la tentación.
Lo que sí puede orar, que fue lo que el Señor enseñó Mateo 26 a sus discípulos. Oren, pero su oración es para que no entréis en tentación. ¿Qué significa? Aquí hay una puerta y dice tentación. Usted pasa por aquí y qué importa que sea tentado. La clave es que no entres. ¿Me explico? Usted dice, sí, fui provocado por cualquier persona. No va a decir nombres. Cualquier persona que me tentó a que yo le volara, qué sé yo, me desquitara. Pero soporté, aguanté, no le dije nada, no le hice lo mismo, no le pagué mal por mal. Eso es Dios obrando en tu vida. Iglesia, todos necesitamos esa ayuda de Dios para cada día, porque es imposible vivir sin tentación. Oremos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, qué gracia más grande derramaste sobre Isaías. Qué valor el de Isaías. No culpar a nadie, sino culparse a sí mismo de su situación y venir a ti, Dios, y aceptar que merecía la muerte, el juicio, la condenación. Y al confesar esto, Isaías recibió misericordia y gracia. Dios, gracias porque un día también lo hiciste con nosotros. Y hoy tenemos victoria contra el pecado, Señor. Cuando viene la tentación, tu Espíritu Santo, tu palabra, tu presencia nos da la victoria. Y aunque algunas veces reconocemos que no pudimos, que grité, que ofendí, que hice lo incorrecto, nos sentimos tan horribles que recurrimos a ti para pedirte perdón. Y por eso tu palabra se cumple. El que dice que no tiene pecado es mentiroso, pero el que viene y lo confiesa a ti recibe su perdón. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Señor, muchas gracias por esta mañana que tú nos has regalado. Dios, muchos hermanos todavía no pueden estar con nosotros cuidando su salud, ya que arrastran en sus cuerpos, Señor, algunas debilidades que les hace estar ausentes con nosotros. Dios, en sus casas fortalécelos, ayúdalos. Y si hubiera algún hermano en nuestra iglesia con el virus, Señor, dale la fortaleza para que salga adelante. Dios, y una vez más oramos, ten misericordia de todo el mundo. Dios, que el hombre pueda volverse hacia ti de su mal camino y reconocer que el pecado ha llevado esto. Padre, con acción de gracias oramos a ti en esta mañana. Ministerios Internacionales Comunidad Quirios agradece su escucha en esta, una edición más de Predicaciones Dominicales. Esperamos contar con su colaboración para difundir la palabra de Dios en toda la tierra. Den gracias al Señor por todas las maravillas que hace. Proclámenlo a todas las naciones. Salmo 105:1. Un caluroso saludo y hasta pronto.